en todo lo que hemos visto anteriormente, ¿sí? Una alternativa de solución para las encuestas y abrimos la puerta a un mundo, ¿sí? Que es el mundo de la previsión política. Esta puerta es fundamental para la mejora, para el fortalecimiento político. Es mucho más allá de lo que da una encuesta. Cuando nosotros tenemos un sistema de alertas, lo que estamos es anticipando los problemas, ¿sí? Y eso es una situación fundamental que, bueno, no es una novedad. Lo que es novedad aquí es que nosotros con este esquema podamos implementar, ¿sí? Podamos en los tiempos modernos encontrar la manera de implementar una idea que nos viene pues desde hace más de medio milenio, ¿sí? Porque el libro de Nicolás Maquiavelo, El Príncipe, se publicó pues hace más o menos unos 500 años. Y en ese libro plantea el autor una cuestión fundamental, ¿sí? Hay una frase más o menos que dice lo siguiente: lo que todo príncipe prudente debe hacer es anticiparse con todos los medios a su alcance a los problemas, porque detectándolos tempranamente los puede resolver mejor. Y él hace un símil, dice, en la cosa política, cosa pública, sucede lo mismo que en medicina con la tisis. Así se decía en aquellos años a la tuberculosis. Dice, la tisis, al principio, cuando empieza, es muy difícil de diagnosticar, pero es muy fácil de curar. Si no se atiende y evoluciona, después se hace muy fácil de diagnosticar, pero muy difícil o casi imposible de curar. Entonces, la idea, pues, de Maquiavelo es justamente detectar los problemas cuando nacen, porque cuando eso sucede, es más fácil resolverlos, es más económico, el menos costo económico, político, social, etcétera. Si los dejas crecer, entonces, pues es claro que estás sirviendo, es claro que tienes un problema, ¿sí? Cuando la gente te empieza a gritar en la calle, pues es claro que ya tienes un problema, ¿sí? Pero es más difícil ya de resolver. Entonces, pues, la idea que nosotros planteamos aquí justamente es instrumentar una recomendación de Maquiavelo, tener la forma de anticiparnos a los problemas, de detectar los problemas cuando nacen a través del sistema de alertas. Cuando hay una alerta, tenemos la oportunidad de conocer algo de lo que estamos viviendo. Conocer las cosas es tener la capacidad de controlarlas. Esto es muy, muy importante, el conocimiento. El rol de la estadística es potenciar el conocimiento experto. Miren, George Box, un estadístico connotado inglés, plantea que al conocimiento nuevo, ¿sí?, se llega cuando ocurre un acontecimiento inusual, extraordinario, ante los ojos de un observador informado. Entonces, ¿qué tenemos nosotros aquí? Y bueno, nada más para cerrar la idea anterior de George Box, hay una gran cantidad de ejemplos de cómo hemos nosotros logrado conocimientos nuevos, ¿sí?, como consecuencia de esas dos cosas, ¿sí? Un poco en el esquema serendípico. Pero, por ejemplo, la penicilina, ¿cómo es que Fleming la encuentra? Pues fue un accidente, un descuido en el laboratorio. Pero había un observador informado que era Fleming y observa eso y surge la medicina. Y así como es una gran cantidad de ejemplos. Había un medicamento pues que estaba tratándose para pacientes cardíacos y se hizo un experimento, no funcionó lo que estaban esperando, les pidieron que regresaran el excedente del medicamento que les habían dado a los pacientes, se prestaron para el experimento, pero las mujeres fueron las únicas que regresaron el medicamento, los hombres no lo regresaron. Y resulta que ese medicamento es lo que hoy se conoce como Viagra, ¿sí? Un conocimiento nuevo. En California hace algún tiempo llegó una lona pues a un puerto, la lona no sirvió, estaba muy débil y pues ahí la tiraron, la dejaron, la hicieron a un lado y llegó una persona ahí y les dijo, oye, ¿y eso qué? ¿No sirve? Pues no sirvió, se rompe. Le echamos el peso y se rompe, no jala. Oye, ¿me lo vendes? No, me llévatelo. Bueno,
El señor ese que se llevó esa lona que no servía se llamaba Levi, ¿sí? Entonces, así se llega a muchos conocimientos nuevos. Sin embargo, estas son situaciones extraordinarias, ¿sí? De casualidad, ¿sí? Lo que se conoce como las serendipias, el conocimiento que se adquiere sin andarlo buscando. Sin embargo, investigación, de acuerdo a Hardy, ¿sí? Es la búsqueda sistemática de verdades no descubiertas. Y nosotros en el campo de aplicación no podemos estar esperando una casualidad. Tenemos que estar sistemáticamente buscando la forma de mejorar, sistemáticamente la forma de ganar una elección. Y para eso necesitamos un esquema sistemático. El diagrama de control es justamente un esquema que nos da esa sistematización. Hay una alerta, ¿sí? La detectamos de inmediato la reportamos para que los observadores informados, que son los asesores políticos de nuestros clientes, encuentren una verdad, que descubran una verdad que les permita generar un mayor control sobre sus procesos. Es el conocimiento lo que les da el control. Hay un ejemplo interesantísimo en la película Gorilas en la Niebla, de cómo es el conocimiento el que controla. Está una doctora que es experta en gorilas, ¿sí? Con una persona que no es conocedora, y un gorila pierde el control y se pone agresivo. Y el tipo, pues, intenta correr o defenderse y la doctora lo detiene y le dice, no te muevas, y baja la cabeza. Bajan ellos la cabeza y el gorila empieza a tranquilizarse. ¿Qué fue lo que controló al gorila? El conocimiento de la doctora, el conocimiento de la naturaleza de los gorilas, de que ellos cuando ven que alguien baja la cabeza lo entienden como una muestra de humillación o de no agresión. Entonces, ese conocimiento es el que necesitamos y el diagrama de control nos da esa sistematización para que nosotros tengamos las mejoras que buscamos en la industria o en el ámbito político, en fortalecimiento, en mayor fuerza electoral, etcétera. ¿Sí? Es claro, pues, que el diagrama de control cubre una parte, nosotros cubrimos una parte, nosotros no decimos absurdos como que hacemos gobernadores o hacemos presidentes. Claro que no, nadie hace un presidente y nadie hace un gobernador. Y hay algunos locos que plantean ese tipo de cosas, no hay tal. Sí, es un trabajo, pues, que depende de muchas cosas. Nosotros hacemos una, detectar ese tipo de oportunidades para que venga el análisis político a cerrar la pinza, ¿sí? Un análisis político que justamente precise las causas del deterioro cuando es una alerta negativa, que explique, ¿sí?, por qué se generan las alertas y decidir en consecuencia qué hacer. Entonces, pues, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que cierra la pinza? Pues la búsqueda de la verdad sobre el origen de las alertas. Buscar la verdad aquí en los hechos, ¿sí? Señalamos algo que viene también, desde hace más de 2100 años, del libro de Han, chino, ¿sí? Buscar la verdad en los hechos, eso que lamentablemente hoy un poco traemos perdido, lo que los chinos llaman el chi chi qiu chi, la esencia del razonamiento científico moderno. O sea, ver los hechos, ver las cosas que tienes, encontrar una verdad y sobre esa verdad evaluar las consecuencias de las decisiones que tomas, ¿sí? Y para ello, pues, nuestro monitoreo aporta esa condición de detectar esos eventos extraordinarios. En la industria, a estos esquemas, Walter Achújar también planteó una forma esquemática de buscar esas verdades. Y bueno, igual sucedió con el ciclo de Shújar, que se conoce más como el ciclo de Deming, porque pues Deming fue el que las dio a conocer. Y aquí, bueno, tenemos un esquema donde tenemos pues una dinámica en la que se establece un plan, ¿sí? Se hace una acción, se actúa, luego se verifica y sobre esa base se va dando la vuelta para ir generando un proceso de mejora. Nosotros hemos generado un corolario de este ciclo de Shújar, ciclo de Deming, que bueno, pues lo hemos llamado el ciclo de Saba, ¿sí? Y es un corolario, por supuesto, del ciclo de Shújar. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues un monitoreo que tenemos y de repente surge una alerta.
¿Qué sigue después de la alerta? Pues el análisis político, encontrar las razones, ¿sí? Darle una buena explicación y luego tomar una decisión. Y después de tomar una decisión, verificar. Si nosotros tenemos que, después de eso, pues ya no tenemos la alerta, que nos normalizamos y seguimos ahí, pues ahí seguimos tranquilos. Si luego se vuelve a presentar una alerta, ¿sí? Vamos a pensar que la primera alerta hubiera sido negativa, ¿ok? Y entonces vemos qué hacer para atender el problema. Y finalmente nos estabilizamos y luego nos genera una alerta, pero ahora positiva. Bueno, pues otra vez vamos a analizar, pero ya no para ver cómo evitamos eso, sino para ver cómo conservamos eso. Y sobre esa base vamos generando un esquema de fortalecimiento, ¿sí? Entonces, pues, eso es lo que tenemos nosotros, ¿sí? Todo lo anterior nos describe un monitoreo basado en las ideas del diagrama de control de calidad, que nosotros a veces nada más decimos diagramas de control. Recapitulando, pues, las encuestas generadas del modo anterior son como cualquier otra encuesta en cuanto a sus estimaciones. O sea, ¿ok? Me refiero a las encuestas SABA. Pero teniendo su origen en un monitoreo, podemos juzgar más allá del margen de error y su nivel de confianza, qué tanto podemos confiar en ellas, ¿sí? Esto del modo siguiente. Dice, ¿podemos confiar en las estimaciones? Bueno, si ninguno de los 4 puntos del monitoreo que conforman, ¿sí? Muestran alertas, o sea, si no se ven muy diferentes entre sí, en caso de que no tengan un diagrama de control, podemos decir que la estimación, sí, para fines predictivos es confiable. Tan confiable como lo habían sido allá antes de que empezara esta tragedia para las encuestas. Entonces, cuando se tenga estabilidad en el proceso, a la hora de tomar decisiones, podemos hacerlo con base en la encuesta. En cualquier otro caso, es preferible tomar decisiones en base a la última estimación de la correlación de fuerzas, pero del monitoreo, ¿sí? O sea, el último puntito del monitoreo. Ese es más confiable. Entonces, ¿qué proponemos? Un nuevo paradigma para seguir la evolución de procesos dinámicos que contiene de manera enriquecida las encuestas tradicionales. Lo que nosotros tenemos, pues, es algo parecido a lo que se da entre las fotografías y los videos, ¿sí? O sea, hay quien decía, pues, que la encuesta es una fotografía. Es cierto. Los monitoreos son un video. Entonces tenemos una situación que en esencia es lo mismo porque finalmente pues, el video es una sucesión de fotografías, pero pues, nos da una película que nos da mucha mayor riqueza de información y genera cualitativamente una situación diferente. Con todo esto, yo quiero agradecer mucho a la alcaldesa de Guadalupe, Cristina Díaz, porque nos dio permiso para publicar en nuestro libro sobre metodológico lo que estamos haciendo ahí en Guadalupe. Y pues tenemos pues ese permiso de mostrar lo que se ha conseguido ahí, que es interesante porque aparte de tener una medición con una frecuencia bastante aceptable, medimos cada cuarto día, se ha conformado al interior del municipio un equipo de análisis para cada vez que hay una alerta, cada vez que hay un signo así pues de alguna serie, de algún punto fuera, etcétera, analizar, tomar decisiones. Y lo que se ha conseguido es lo que sigue. Esta es la evolución de la aprobación de la alcaldesa desde enero del año pasado hasta pues una fecha muy reciente, ¿sí? Ahorita siguen las cosas más o menos igual. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues que de empezar con una aprobación cercana al 40%, fue una elección competida, se resolvió en tribunales y entonces pues empieza la gestión con una aprobación abajo del 50%. Se entiende que una administración tiene legitimidad desde el enfoque de ejercicio del poder
cuando tiene una aprobación arriba del 50%. Entonces empezamos en una condición de deslegitimidad en ese sentido. Y se da un fenómeno que lleva la aprobación a prácticamente 75%. Ha estado incluso un poco más arriba. ¿Qué es lo que determinó eso? Pues es muy fácil verlo en esto que es un tracking, pero un tracking como los que hacemos nosotros. Los trackings que ustedes ven en los periódicos normalmente son unas líneas parecidas, pero no tienen los puntos rojos y azules que aquí nos indican que en el monitoreo, siempre volvemos al monitoreo, tuvimos una alerta negativa o una alerta positiva. Observen ustedes cómo los avances, todos tienen como antecedente una alerta negativa. ¿Sí? Tenemos una secuencia aquí de 3 alertas negativas y luego la recuperación. Y ya en esa recuperación no llegamos al nivel previo, sino que lo superamos. Después otra alerta negativa y el mismo fenómeno, lo superamos. Otra alerta negativa y para arriba, otra alerta negativa y para arriba, etcétera. Esto lo que nos indica es que un político, en lugar de enojarse cuando le detectamos una alerta negativa y decimos que le fue mal, en lugar de enojarse, si fuera inteligente, si fuera sabio, estaría agradecido. Porque si él, en lugar de negar que está mal, en lugar de negar que se equivocó, en lugar de negar que la gente está inconforme, se pone a pensar y le dice a sus asesores, sí, investígame por qué la gente está molesta y díganme qué podemos hacer para que ya no esté molesta, entonces él podría utilizar esto para mejorar. Pero cuando se cierran, entonces lo único que hacen es agravar su situación. ¿Sí? Son las lecturas que nos deja esto. Bueno, esto es lo que se puede hacer cuando se tiene, sí, la condición mental para aceptar, pues, cuando la gente está molesta, sí, que se detectan estas cosas y cuando se tiene la disposición de atender a la gente en sus molestias. Cuando eso sucede, este tipo de cosas se pueden conseguir.